So it's a little bit like that with, if you take a look at Argentina, if the president doesn't win, I know the person that he'd be running against, I believe, probably, we probably have the person. The person is extremely far left and a philosophy that got Argentina into this problem in the first place. So we would not be generous with Argentina if that happened. If he loses, we are not going to be generous with Argentina. El gobierno lunático libertario de la Libertad Avanza sigue tomando préstamos para pagar préstamos previos y sobre todo para evitar un quiebre total del dólar sostenido artificialmente en el país para impedir un salto inflacionario que certifique el fracaso del Ejecutivo. Un salto que, por cierto, todos saben que más tarde o más temprano va a ocurrir, porque que nadie se lleve a engaño. El plan económico del economista experto en crecimiento con o sin dinero Javier Milei ya ha fracasado. Sin embargo, el fracaso económico no necesariamente tiene que conducir a un fracaso político. El gobierno está cerca de caer también ahí, pero todavía puede evitarlo. Piensa viendo algunas encuestas privadas generosas con su performance. Está en capacidad de lograr un resultado que no sea completamente desastroso el 26 de octubre, lo que sería una forma casi de victoria en vista de su situación. El tiempo hasta las elecciones le puede salir muy caro al país, sobre todo si Milei tiene que seguir quemando centenares de millones de dólares cada semana para evitar que el dólar se vaya por encima de esa banda que dibujaron sobre la base exclusiva de sus personalísimas esperanzas y de las exigencias del FMI. Millones y millones que se le van a un país endeudadísimo con el propio FMI y con severos problemas de acceso a divisas. Se queman dólares para evitar una espiral que en cierta medida ya opera inevitablemente. Al fracaso económico le sigue el político, al político le sigue el económico y así en bucle. La performance financiera de Javier Milei, el Toto Caputo, hace ya bastante tiempo que dejó de ser graciosa. Lo grotesco de Milei como personaje evolucionó de forma natural. Ya no hace gracia, solo da pena. Muchas encuestas lo ratifican. Cada vez menos personas reconocen querer votar a Milei, muchos por decepción, otros por vergüenza. También lo ratifican sus amigotes del sector financiero. Caen las acciones, como refleja el mercado de valores, se queman los dólares y el gobierno no es capaz de sacar ni una sola ley porque la bravuconería con la que hace un año se enfrentaba al Congreso de la Nación hoy le vuelve como un boomerang. Gobernadores y diputados, antaño dialoguistas, hoy detestan al Jabo, a Karina, a los Menem, a toda la Casa Rosada. Empiezan a ser, como dicen en Argentina, una mancha desde el punto de vista electoral. Es decir, que restan más que sumar, lo contrario de lo que sucedía antes. El gobierno en crisis pasó a depender económicamente del salvavidas de Estados Unidos, o en realidad de los mensajes en redes sociales que envíe el secretario del Tesoro Scott Bessent, que se convirtió de hecho en el ministro de Economía de Argentina. El curso de los bonos, de la moneda, depende ya de Bessent y no de lo que diga o haga el gobierno libertario que perdió toda credibilidad. Todo está depositado en lo que decida Washington. El gobierno que llegó con la idea de destruir el Estado ahora depende de dos, el argentino y el estadounidense. Y con esa necesidad fueron a la Casa Blanca este martes y recibieron una amenaza de Trump. El encuentro en la que se perfilaba como una oportunidad para impulsar a la Libertad Avanza con miras a las próximas elecciones legislativas terminó convirtiéndose en un recordatorio de la total fragilidad de la política de Milei. Si la Libertad Avanza no gana las elecciones legislativas del 26 de octubre, la ayuda económica de Estados Unidos no llegará, dijo Donald Trump. La frase del presidente de Estados Unidos, si pierde, no vamos a ser generosos con Argentina, resonó fuerte tanto en Wall Street como en Buenos Aires. ¿Por qué tendrían que mantener el apoyo a un gobierno frágil, incapaz de todo punto y ahogado por los vencimientos de las deudas que él mismo contrajo? La recesión avanza, los recursos para seguir postergando la crisis se agotan y Estados Unidos habla de un dinero que aún no manda. Ya no es ni siquiera seguro que el gobierno sobreviva al 26 de octubre.
Como ven, hoy en La Base América Latina volvemos a hablar de Argentina y en este caso concretamente de la amenaza de Donald Trump a los argentinos. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Marco Teruggi, dice el presidente de Estados Unidos que si no votas bien este 26 de octubre no va a ser generoso con tu país. Bueno, el presidente de Estados Unidos amenazó, chantajeó a toda la población argentina, le puso un ultimátum a Milei y así está el país al son de lo que tuitee Bessent. Si Bessent sube el pulgar, la economía se mantiene. Si Bessent baja el pulgar, la economía se hunde. Vamos a analizar lo que está pasando y sobre todo si es cierto o no que Trump podría quitar la ayuda a Argentina si le va mal a Milei. ¿Por qué sí, por qué no? Todo acá en esta sección. ¿Qué dicen medios argentinos, medios estadounidenses también sobre esta advertencia de Trump? Bueno, los medios argentinos dicen que Trump debió haber dicho algo que no dijo, pero que a lo mejor sí, pero que hay que interpretarlo, todo con tal de dejar bien parado a Milei. Y los medios estadounidenses no están tan felices como algunos medios argentinos. Les voy a contar porque en realidad no están nada felices. Y hoy también vamos a contar con Juan Grabois, dirigente social y candidato a diputado por Fuerza Patria. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Javier Milei tuvo un martes que iba a ser de celebración y terminó con un gol en contra. Vayamos a los hechos. El mandatario llegó a Washington, en Estados Unidos, a reunirse con Donald Trump, no tanto como una visita de igual a igual, lo cual sería lo esperable, sino como la de un groupie que va a ver a su ídolo. Y no lo digo yo, vean en pantalla la sonrisa y el pulgar arriba inamovible de Milei al estar parado junto a Trump antes de ingresar a la reunión. No se mueve ni la sonrisa ni el pulgar. La ilusión no era para menos. Una reunión con Trump en la Casa Blanca a solo 12 días de las elecciones de medio término en Argentina, donde se va a renovar parte de la Cámara de Diputados y de Senadores, o sea, la contienda que va a trazar el mapa del poder legislativo y político nacional para los 2 años que le quedan al mandato presidencial de Milei. Y con esa sonrisa, de oreja a oreja, como quien va hacia lo que más esperaba, Milei ingresó a la Casa Blanca y no entró solo. Fue acompañado de su hermana y secretaria de la presidencia, Karina Milei, el canciller Gerardo Bertein, los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el embajador de la Argentina ante los Estados Unidos, Alejandro Oxenford. Una delegación completita para la reunión más importante del gobierno argentino. Un gobierno, claro, urgido de conseguir dólares y un respaldo público y contundente por parte de Trump. Y para entrarle directamente al tema, escuchemos lo que le dijo Milei a Trump en los solo 2 minutos que le dieron para hablar. Y también quiero agradecer profundamente el enorme trabajo que ha hecho el secretario Bessent, digamos, para ayudar a superar este problema de iliquidez que tenía Argentina como consecuencia, digamos, de los ataques políticos que hemos sufrido por nuestros opositores que no quieren que Argentina vuelva a abrazar las ideas de la libertad y que quieran volver a abrazar ideas perimidas, fracasadas, que en el fondo no son ni más ni menos que caminos que conducen al socialismo. Así es que, en primer lugar, muchas gracias por recibirme, muchas gracias por lo que están haciendo por el mundo libre y muchas gracias al secretario Bessent por la enorme tarea que ha llevado a cabo y que, digamos, nos permite tener una ruta para poder transitar tranquilos y hacer lo que los argentinos de bien necesitan. Y también quiero agradecer Qué linda toma la del pelo de Milei, pero bueno, más allá de eso, aquí les va la traducción. Gracias, presidente Trump, usted es el gran líder del mundo libre y gracias, secretario del Tesoro Scott Bessent, por darnos una mano. La verdad que nos quedamos sin un mango porque nos rifamos toda la plata y si no nos dan los dólares, no llegamos ni a la esquina. ¡Viva la libertad, carajo! Su fan, el Jabo. Fuera de broma, Milei llegó a Estados Unidos necesitado de un respaldo económico y
político de Trump en vista de que la derrota electoral del 7 de septiembre contra el peronismo pues, abrió una espiral de crisis económica y política. Entonces, este martes era el día y la foto que necesitaba para enviar un mensaje contundente a los mercados. Trump respalda a Argentina y entregará dólares suficientes para sostener el modelo neoliberal argentino al que justamente le faltan dólares. Eso era lo que necesitaba. Bueno, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que Trump, rodeado de Bessent, el secretario de Estado, el vicepresidente J.D. Vance, el ministro de Guerra Hexet, dijo algo que dejó perplejo a todos y todas, empezando por el gobierno de Argentina. And the election is coming up very soon, and it's a very big election being watched by the world because he's done an incredible job, but with that comes some pain, and they have some pain, and now they're coming out of it. I think the victory is very important. Your poll numbers, I hear, are pretty good, but I think they'll be better after this. And, you know, our approvals are somewhat subject to who wins the election, because if a socialist, or in the case of New York City, a communist wins, you feel a lot differently about making an investment. I think, Scott, you'd feel that if somebody that had no chance, in other words, if somebody wins and has no chance of ever having a great economy because of that philosophy, you would put a halt to what we're doing. Yes, sir. Frenar a los socialistas y comunistas. Ajá. Entonces Trump planteó dos bombas en vivo y en directo. Una que va a ayudar económicamente a Milei para que gane las elecciones, o sea, una intromisión directa en los asuntos internos de la política argentina. Eso ya sería mucho, muchísimo y demasiado para cualquier mirada de soberanía política. Pero además planteó la bomba de que si Milei no gana las elecciones, va a frenar el apoyo económico. Vaya, 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 vaya. Y fue una frase que hizo automáticamente temblar al mercado con la caída de bonos argentinos del 8% y una devaluación del peso argentino respecto al dólar. Es que claro, si lo que Milei buscaba era aportar tranquilidad sobre el respaldo de Trump, logró todo lo contrario, una gran incertidumbre, en particular en un contexto donde algunas encuestas observan un crecimiento de la intención de votos a favor de la oposición de Milei reunida en el espacio peronista de Fuerza Patria. Y si bien las encuestas pueden fallar, y de hecho muchas veces lo hacen, el clima político de cara al 26 de octubre no es justamente favorable al gobierno por su derrota de septiembre, el 7, y sus errores a lo largo de esta semana que estuvimos analizando acá, de hecho. Hago otra traducción para entender clarito la secuencia de hechos. Trump dijo que si Milei pierde las elecciones, entonces retirará su ayuda. Y como es probable que Milei pierda, ergo Trump quitará la ayuda y la economía entrará en crisis. Conclusión leída desde los mercados. Lo mejor es adelantarse y comenzar a retirar los dólares y la confianza de Argentina. Esto deja claro lo más importante. La situación económica argentina es tan frágil que lo que diga, tuitee o opine Bessent o Trump sobre si darán un salvavidas económico o no, tiene un impacto directo en el curso de los bonos, las expectativas y sobre todo la moneda. Y esa fragilidad, es decir, la falta de dólares, no es por los socialistas, como dijo Milei en la Casa Blanca, sino por el modelo neoliberal sobreendeudado. Voy a dar un número. Argentina le debe solo al Fondo Monetario Internacional, porque hay más acreedores, 57.000 millones de dólares. 57.000 millones de dólares. Esto es el 35% de toda la cartera del fondo. Y para que se den una idea, Ucrania, un país en guerra desde hace 3 años, solo ocupa el 9% del total de préstamos del fondo, o sea, 1/3 de lo que todo tiene la Argentina como deuda del fondo. Y esa deuda hoy por hoy Argentina no tiene cómo pagarla, y ahí entra el salvataje de Estados Unidos, no para salvar a Argentina, sino para que no se hunda la economía y los acreedores externos puedan cobrar. Exacto. Entonces, volviendo a la reunión en la Casa Blanca, ante la situación de crisis producto de las palabras de Trump inesperadas, el ministro de Economía, Caputo, salió como un bombero a decir que nadie escuchó lo que había escuchado, que no, de ninguna manera Trump dijo lo que dijo. La reacción fue, digamos, diferente a lo que realmente la reunión fue, y porque hubo una interpretación errónea, digamos, si quiere, una confusión en función de que el apoyo del presidente y de los Estados Unidos iba a solamente hasta el 26 de octubre, dependiendo de las elecciones. No tiene nada que ver con eso. Lo que pasó realmente en la reunión, el apoyo del presidente Trump es...
Una interpretación errónea, una confusión, nada que ver. Todos entendieron mal al bueno de Donald Trump, que jamás podría haber dicho eso que dijo, porque seguro, Marco, que a Trump eso se le escapó en un momento aislado de la rueda de prensa, pues, frente a los medios de todo el mundo, ¿no? No lo entendieron bien. Ya quisiera la Casa Rosada, pero no exactamente. Y antes de escuchar a Trump, ¿vieron la disposición de la reunión, no? Milei está de espalda a las cámaras que ni siquiera lo enfocan. Bueno, le enfocan el pelo, el peluca. El poder y la subordinación que se expresa en las imágenes. Nada de igualdad entre dos mandatarios. De hecho, se suponía que iba a ser una cumbre bilateral y terminó siendo rebajado a un almuerzo. Ahora sí, listen again, Donald Trump. So it's a little bit like that with, if you take a look at Argentina, if the president doesn't win, I know the person that he'd be running against, I believe, probably, we probably have the person. The person is extremely far left and a philosophy that got Argentina into this problem in the first place. So we would not be generous with Argentina if that happened. If he loses, we are not going to be generous with Argentina. No seríamos generosos con Argentina. Segunda vez. ¿Está clarito, no? ¿No está clarito todavía? Bueno, tenemos una tercera vez que lo dijo Trump. A ver si a Caputo se le mete en la cabeza que dijo lo que dijo. I'm with this man because his philosophy is correct. And he may win and he may not win, but I think he's going to win. And if he wins, we're staying with him. And if he doesn't win, we're gone. Bueno, ya. 3 veces ya es suficiente para entender. Además, revisando varios medios de comunicación especializados, todos entendieron lo mismo, como la agencia financiera Bloomberg, que también escuchó que la ayuda económica de Estados Unidos está condicionada a si Milei gana o no gana las elecciones de medio término. Igual que el Financial Times, que escribió directamente citándolo que la ayuda desaparecerá si Milei pierde en las urnas. Así que o bien no entendimos lo que dijo Trump en los 3 videos que acabamos de ver y Bloomberg y el Financial Times tampoco, o Caputo, el ministro de Economía, piensa que la gente es tonta o está desesperado. ¿Cuál de las dos? Me inclino por la segunda y la tercera interpretación, que la gente es tonta y que está muy desesperado. Y para terminar este asunto, luego, claro, la Casa Rosada quiso instalar la versión de que en realidad Trump hablaba de las presidenciales de 2027 y no de las de medio término de octubre. Un operativo de control de daño, planteando que en realidad el equivocado es Trump, que no sabe qué elecciones son las que habrá el próximo 26, lo cual es aún más terrible. Pero en fin, conclusión. Milei fue a buscar el respaldo a la Casa Blanca y volvió con un problema y más inestabilidad. De cumpleaños a Martes Negro. El gobierno argentino a estas alturas se parece cada vez más a la orquesta del Titanic. Algo así, en efecto. De hecho, la semana pasada hizo un recital bastante orquesta del Titanic para presentar su libro La construcción del milagro, donde el propio Milei cantó y puso a su gabinete a escucharlo. Y si les parece, ordenemos lo que tenemos hasta ahora. Tenemos que el pasado 7 de septiembre Milei perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la más importante del país, con 40% del padrón electoral por más de 14 puntos. Tenemos que luego vino una crisis económica y política derivada de esa derrota, que Milei salió entonces a pedir desesperadamente un salvataje al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y ese salvataje, que debía ser festejado con fuegos artificiales este martes en la Casa Blanca, se transformó en un ultimátum de Trump que condicionó la ayuda al resultado del 26 de octubre. Ahora, yo me pregunto, ¿lo que dijo Trump fue un ultimátum a Milei o fue en realidad o también un chantaje, una amenaza a todo el pueblo argentino? Si no votan a Milei en las próximas elecciones, les suelto la mano, y si les llego a soltar la mano, se hunden. Simpático el presidente de Estados Unidos. Bueno, lo planteó, por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que lo que pasó fue efectivamente un chantaje, lo cual significa no solo que Trump se entromete en la política interior argentina, que juega abiertamente para una fuerza política, sino que además amenaza con que si el resultado no es el que él quiera, el que él le gusta, entonces no habrá ayuda. Visto así, la pregunta es: ¿tendrá efecto en las elecciones del 26 de octubre esto que plantea Trump? Por el momento, algunas encuestas, como la de la consultora Equipo Mide, indica que la mayoría está en desacuerdo con este salvavidas económico de plomo de Estados Unidos. 43% está muy en desacuerdo y 12% parcialmente en desacuerdo, para un total de 52% de la población argentina en contra del salvataje de Estados Unidos. Y además en Argentina el sentimiento antiestadounidense es bastante grande y no es algo nuevo. Este chantaje
mensaje de Trump puede avivar ese sentimiento anti-yanqui o ser utilizado en ese sentido, como escribió Cristina Fernández de Kirchner en su mensaje de X con un "ya saben qué hacer" ante el condicionamiento del presidente de Estados Unidos, un patria o Trump para ponerlo en una fórmula llana. Bien, llegados a este punto, la pregunta del millón es: ¿Trump le va a soltar la mano a Milei si este tiene un mal resultado en las elecciones de medio término de este 26 de octubre, o sea, acá nomás? ¿Qué dicen, compañeras? Aquí conviene abrir el foco y no mirar solo a Argentina o pensarlo en clave Javier Milei. ¿Recuerdan lo que conversábamos cuando analizamos lo que podría pedir Estados Unidos a cambio del auxilio financiero? Bueno, Bessent, a cargo del Tesoro, lo dejó claro en la reunión de la Casa Blanca. El objetivo es China, desplazar a su enemigo estratégico de Argentina. Escuchen. Mr. President, what about the swaps? Because it's so important for Argentina, the swaps, the central bank. The American assistance is not predicated on the swap with China being closed. Any reporting to that effect is incorrect. But you said that Argentina has to export China from your business or from your agenda, and the swap is so important for Argentina. No, I was referring more to ports, military bases, observation facilities that have been created in Argentina. Than the swap? More than the swap? More than the swap. Okay. Una aclaración, el swap se refiere al mecanismo de intercambio de monedas por el cual dos países compran sus monedas mutuamente. Resulta que Argentina tiene un swap con China por 18.000 millones de dólares, Argentina tiene ese equivalente en yuanes, y uno de los acuerdos con Estados Unidos en este rescate sería un swap por 20.000 millones de dólares. Le daría más reservas argentinas en vista de su situación de crisis. Y lo que dijo Bessent en la rueda de prensa es que Argentina podría tener los dos swaps, con China y con Estados Unidos. Y a eso agregó también el miércoles Bessent esta mañana que podría abrirse otra línea de crédito con Argentina por 20.000 millones de dólares vía bancos y fondos de inversión. Igual siempre lo dicen condicional, podría, sería. Y siempre más y más y más y más deuda. Y el objetivo estratégico, lo que quieren Trump y Bessent, está claro. Es sacar a China de las áreas claves en Argentina como puertos, bases militares, centros de observación. Ahí está el meollo del asunto, el enfrentamiento más importante de Estados Unidos, que es contra China y se traduce en disputa en terceros países, en este caso Argentina, que tiene elementos tan importantes como la puerta de entrada a la Antártida, gas, litio. Entonces resulta poco probable que un objetivo estratégico como ese se caiga si Milei tiene un mal resultado, la verdad. Y además, para Estados Unidos, tener a un gobierno mendigante en la Casa Blanca le conviene, porque es un gobierno que no tiene política exterior propia, que renuncia a su desarrollo nacional y que depende del respaldo externo de Estados Unidos. Y por último, evitar en este momento que caiga Milei es evitar el gran fracaso de la ultraderecha argentina a puerta de las elecciones en Chile, Colombia y Brasil. No vaya a ser que sea un efecto dominó. La pregunta es: ¿cuánto le cuesta económicamente esto a Estados Unidos? La respuesta para la oposición del Partido Demócrata es que demasiado, como lo anuncia, por ejemplo, la senadora Elizabeth Warren, que encabeza la iniciativa llamada Ley de No Rescate a Argentina para prohibir el Fondo de Estabilización Cambiaria del Departamento de Tesoro destinado a Argentina. El planteo es sencillo: esos 20.000 millones de dólares son necesarios para la población estadounidense y la correlación de fuerzas es, en cambio, un poco más compleja. Los demócratas están en minoría en el Senado con 47 a 53 senadores, al igual que en la Cámara de Representantes. Habrá que ver entonces si la presión interna de los demócratas en el Senado logra frenar a Trump de terminar salvando a Milei, o si el resultado de este 26 de octubre convence a la Casa Blanca de que el experimento de Milei ya llegó a su fin, no tiene capacidad de sostenerse y es mejor ya pasar a otra cosa, que garantice los intereses de Estados Unidos pero sea más predecible y estable que la orquesta del Titanic que gobierna la Casa Rosada. O tal vez mantenga a Milei con un respirador artificial para controlar las áreas estratégicas que precisa Estados Unidos de Argentina, como una pieza en el tablero global con miras al gran enfrentamiento por venir, el que tendrá lugar con China, que es el que preocupa a la Casa Blanca. Gracias, Marco. Entonces, fíjese, eso lo que va a hacer es que a usted le va a generar una avalancha de dólares, o sea, una avalancha de dólares, nos van a salir los dólares hasta por las orejas. Y la contracara de eso es que cuando usted tenga todos esos dólares, se va a expandir fuertemente el sector servicios,
Quiero esos reportajes sobre los dólares saliendo por las orejas de Milei. ¿Los hay? Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Ustedes saben que es un oxímoron y mejor en lugar de explicarles se los voy a mostrar. ¿Este acuerdo qué significa? Primero, un apoyo incondicional. ¿Qué es lo que dice Trump en su comentario a los periodistas y en su comentario después en la red social? Y ahí vos dirás, ¿y a cambio de qué? Y lo dice Scott Bessent, y lo dice Trump, a cambio de que China no se meta. Lo dice de otra manera, ¿no? Lo estoy simplificando. Y ese apoyo incondicional, depende del resultado de las elecciones. Y acá viene otro gran comentario. ¿De qué elección estamos hablando? A ver si lo escuché bien. El periodista Esteban Trebuch dijo apoyo incondicional a cambio de que China no se meta. Lo escuchaste perfectísimamente porque eso es un oxímoron. Cuando juntas dos palabras que se contradicen completamente entre sí, como decir fuego helado o muerto viviente, decir apoyo incondicional a cambio de algo, es exactamente este tipo de contradicción imposible. Si algo es incondicional significa que no tiene condiciones, no tiene requisitos, no pide pues nada a cambio. Es como si alguien te dijera, te regalo este auto sin ninguna condición, pero luego agregara siempre y cuando me lleves al trabajo todos los días. Bueno, pues deja de ser un regalo, se vuelve un intercambio. Y cuando Estados Unidos, según el periodista, dice darle apoyo incondicional a Argentina bajo Milei, pero en realidad espera que no haga alianzas con China, que siga ciertas políticas económicas o que gane elecciones, ese apoyo tiene condiciones clarísimas. Suena bonito decir apoyo incondicional para las cámaras, pero todos saben que hay una lista de condiciones más larga que un contrato de alquiler. La palabra incondicional pierde todo su significado cuando le pones el precio. Pero no es inocente, en realidad es la narrativa que manejan estos medios, por ejemplo, el medio La Nación. Ay, el medio La Nación, ese medio que no le suelta la mano a Milei, ¿no? Ese mismo, donde decíamos que aún quedan soldados con las botas puestas por Milei como Majul, pero sigamos viendo cómo informan sobre este acuerdo. Según Trebuch, es el más importante en la historia de Argentina. Lo que ocurre con la Casa Blanca es que siempre dan después una transcripción absoluta. Este es un comunicado que tiene que ver con un error de interpretación. ¿Por qué? Porque se ha confundido ayuda financiera, inversiones, y en consecuencia se ha confundido elecciones de medio término con elecciones presidenciales del 27. Obviamente no le pueden pedir a Trump que esté en el detalle nuestro. Hasta dijo los primeros 4 años van de Milei. Está en el medio de patifondos del mundo. Pero lo quiero aclarar entonces así. La ayuda financiera, el pago de la deuda de 2026 está garantizado por Estados Unidos, pase lo que pase el 26 de octubre. No es la primera vez. A ver, Trump no es precisamente alguien que cuide y mide las palabras. Si no es un diplomático. Vinieron 40 minutos más de charla. Bessent ya había explicitado adelante de Trump y de todos los presentes que la elección de la cual estaban hablando era la de medio término. Sin embargo, Trump o no registró lo que Bessent decía, o estaba realmente confundido respecto de qué es lo que venía por delante en la Argentina. En cualquier caso, mi interpretación es que no hay modo que el apoyo o el acuerdo o la intención de Estados Unidos de acompañar a la Argentina tenga una duración que no vaya más allá de los 13 días que faltan para la elección. No tiene mucho sentido. No, claro. Porque el presidente Milei... ¿Para qué van a hacer todo esto si no? Le vaya bien o le vaya mal, tiene posibilidades de buscar su reelección en el 2027. Porque de hecho Macri hizo una buena elección de medio término y después perdió. Fue muy mal, sí. Entonces, independientemente de qué pase el 26, por supuesto el gobierno de Estados Unidos dice confiamos y esperamos que gane, si quieren que haya continuidad del modelo como el del presidente Milei, sin volver al populismo o al extremismo de izquierda como lo definía Trump, tienen que seguir apoyando hasta el 27. Es como una obviedad aunque no se haya explicitado. Es de sentido común. Si no, ¿para qué hubiesen hecho...? A ver, Marco, dinos. Trump anunció que el apoyo sí es condicional porque tiene que ganar las elecciones Milei, ¿no? Rotundamente sí. Y Marco, dinos, tú mencionabas hace un rato que Trump dijo que apoyará y que espera que gane Milei las elecciones de medio término, ¿no? Asimismo, las de octubre 26, el domingo, y lo ratificó por escrito.
Ah, ya veo, pero entonces estos periodistas de La Nación Más nos quieren decir que según lo que ellos interpretan, porque ellos tienen muchísimo sentido común, pues a Trump hay que interpretarlo aunque sea contradecir lo que realmente dijo el presidente de Estados Unidos. O sea que en La Nación Más le contaron a la audiencia no lo que dijo Trump y lo que acabamos de escuchar, sino lo que debió haber dicho, lo que ellos creen que quiso decir. Sí, y todo con tal de dejar bien parado a Milei, mínimo en Argentina. Bueno, ahí están los traductores del pensamiento de Trump. ¿Y se acuerdan cuando Milei imprimió un tuit de Trump y los medios lo celebraron? ¿Cómo olvidarlo, Estefanía? Bueno, pensé que la vara no podía estar más baja que esto y me equivoqué. Resulta que la vara puede estar no en el suelo, sino en el subsuelo cuando se trata de Trump y de Milei. La confluencia temporal que ha hecho que la primera aparición pública del presidente Donald Trump luego de el viaje a Egipto y de la firma del acuerdo de paz le dio al presidente argentino y la bilateral con Javier Milei un protagonismo en la agenda mediática del mundo y de los Estados Unidos particularmente muy importante. Por eso había tanto requerimiento y el presidente Trump estuvo prácticamente 50 minutos contestando preguntas. Lo recibió, le dedicó tiempo, fue a la primera persona que vio y sobre todo puso a Milei en la agenda internacional y de Estados Unidos. Ahora hablan de él. Y vaya que se habla de él. ¿Qué habrán dicho los medios estadounidenses de todo esto? Pues ahí está el tema, Ina. Y es que Trebuk dice que hizo que hablaran de Milei, pero no bien. De hecho, los medios estadounidenses se lo tomaron bastante mal. Secretary Scott Bessent announced today that the United States directly purchased Argentine pesos as part of a $20 billion currency swap. But he insists the deal is not a bailout. So let's make something clear. Downplaying it as merely a swap agreement, exchanging pesos for dollars to stabilize their economy, well, at the very least, that is not the full picture. Now, we might not be writing a direct $20 billion check to Argentina, but we are still taking enormous risk to help out a friend of the president who's up for re-election in a country that is in trouble. That's this guy right there on your screen, handing Elon Musk a bedazzled chainsaw. And Argentina is not a top trading partner for us. What is this? It is a massive loan. And if Argentina does default, and they may, it is a $20 billion loss for us. The Fed will be left holding a ginormous bag of pesos worth nothing. So you Ojo a las expresiones faciales de la presentadora. Pesos, ¿para qué compro pesos argentinos? ¿Qué vamos a hacer con eso? No se ven, en resumen, tan entusiasmados como La Nación Más. Como La Nación Más dijo que estaban entusiasmados los estadounidenses. MSNBC publicó, con un posible rescate a Argentina, Trump intenta evitar que un modelo a seguir de MAGA implosione. MSNBC es de NBC Universal y es el bastión del progresismo mediático. Y en la nota dice, de hecho, parece claramente antiético que una administración supuestamente de Estados Unidos primero extienda un salvavidas de $20 mil millones a un país extranjero mientras recorta programas esenciales de los que dependen millones de estadounidenses. Algo más amable habrán dicho los medios menos progresistas de Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver, el Washington Post publicó, Trump se dispone a rescatar a Argentina, lo que irrita a algunos en el bando de Estados Unidos primero. La administración de Trump dispone a proporcionar un salvavidas financiero de $20 mil millones a Argentina, una medida que ha generado controversia entre algunos de sus partidarios. Uy, duro titular. ¿Y quiénes serán esos inconformes de su partido? Pues la nota menciona que a un importante senador republicano, Chuck Grassley de Iowa, se quejó sobre el manejo de la situación argentina por parte de la administración, publicando en su cuenta de X. Los agricultores estadounidenses están muy molestos porque Argentina vendió soja a China justo después del rescate de Estados Unidos. Los agricultores necesitan mercados para impulsar la economía agrícola. Según el Washington Post, los agricultores estadounidenses llevan meses lidiando con bajos precios de sus cultivos y los altos costos operativos. ABC News, lo que hay que saber sobre el rescate de $20 millones de la administración de Trump para Argentina. Los productores de soja estadounidenses se han visto enfurecidos por la guerra comercial de Trump con China. La nota dice, parece estar apoyando a la competencia, parece contradictorio con la ideología de América Primero, y cita a un agricultor directamente de Iowa que dice, no veo en ningún caso que podamos salir ganando con esta transacción. CNN, ¿por qué Estados Unidos acaba de rescatar a Argentina con un salvavidas de $20 mil millones? Dice la nota, pero este rescate no es urgente
urgente. Ocurre en un momento incómodo y los críticos acusan a Trump de usar miles de millones de dólares estadounidenses solo para apuntalar a uno de sus propios aliados personales. Vi, por cierto, que hubo algo que generó mucho ruido en Estados Unidos. Una nota del Financial Times, ¿puede ser? Sí, y qué bueno que lo mencionas porque una columna escrita por el ex representante estadounidense en el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional durante la administración de Obama publicó en el Financial Times y fue muy replicada en muchos otros medios. En Argentina le recordamos bien a Douglas Rediker y de hecho, ¿qué decía la nota en el Financial? La decisión del Tesoro de ofrecer un swap en Argentina es en realidad una señal de que Washington está dispuesta a utilizar sus herramientas financieras con fines políticos de manera que se alejan de las normas pasadas. Y cuando cayó el peso argentino, los medios argentinos aliados dijeron, oigan, no se lo tomen tan en serio, el mercado, bueno, a ver, que no cunde el pánico. Samuel, los mercados, vos sos un tipo recontra yo te puedo decir lo que está pasando ahora. YPF y Galicia están 3% arriba. Entonces, el mercado es un maníaco depresivo. No nos volvamos locos con la interpretación de lo que... un maníaco depresivo? Claro. Entonces, no nos volvamos locos con lo que pasa en una hora porque se cae. Entonces, eso quiere decir que el mercado... Momento, tranquilo poco porque así como cae 5 o 7% en una línea en una hora, mañana también te va para el otro lado. Entonces... no analizaría el movimiento de cortísimo plazo que lo que pasa en una hora, ¿no? Hablando de la reacción de los mercados, digo, si los mercados están reaccionando así, también es porque creen que el kirchnerismo puede ganar. Digamos, eso obviamente habla del terror que tienen los mercados a la vuelta del kirchnerismo. Oigan, todo esto es culpa del kirchnerismo. Hablar de maníacos como el mercado en un momento donde gobierna Milei ya es mucho decir, ¿no? Curioso, ¿no? Cuando gobierna el peronismo, el mercado es lo más importante. Y cuando gobierna Milei, che, todo bien, tranca. De hecho, nada es culpa de Milei. Si los mercados están reaccionando así es porque el kirchnerismo puede ganar. La narrativa construida por medios argentinos afines a Javier Milei sobre su impresionante inserción internacional choca frontalmente con la realidad de la cobertura estadounidense. Lejos de celebrar un triunfo geopolítico argentino, los principales medios de Estados Unidos enmarcaron el rescate financiero de octubre del 2025 como un favor político controvertido, cuestionable desde lo económico y perjudicial para los estadounidenses, confrontando a Trump con su promesa de America First. La supuesta jugada maestra resultó ser en realidad exactamente lo opuesto a la celebración de reconocimiento internacional que medios argentinos afines a Milei vendieron a su audiencia. Gracias, Estefanía. Es decir, es posible que Trump diga, es un aviso pequeño, ahora vienen estas y portaros bien, argentinos, hacerlo bien, no os equivocáis de camino. Pero esto forma parte del gran juego propagandístico y electoral que además Trump domina perfectamente. Pero al final lo que queda es un tipo que puede el año que viene ganar el Nobel, si no lo gana es igual, está acabando una guerra, se pone al lado de Argentina. Una mujer que acaba de ganar el Premio Nobel de la Paz, es la imagen de Venezuela. Y te salen los kirchneristas y te defienden a Maduro y atacan a Trump. Eso en una parte de la población argentina que quizá no está contenta con Milei, pero que no quiere que vuelva al kirchnerismo, eso los decanta claramente. Absolutamente. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Baltasar Hidalgo de Cisneros y La Torre fue nombrado el 30 de junio de 1809 como virrey propietario del Virreinato del Río de la Plata. El nuevo juguete le duró menos de un año antes de romperse. El 25 de mayo de 1810 lo perdió a manos de una revolución ocurrida en Buenos Aires que luego extendería su alcance a todo el virreinato. Baltasar Hidalgo de Cisneros y La Torre se quedaría con su título de propietario, pero pues sin su propiedad, porque los súbditos, quienes vivían allí, habían decidido ser libres y soberanos. En aquel tiempo, el virrey había llegado en una carabela de la Corona de España. En este 2025, pocos días atrás, aterrizó en Buenos Aires un avión privado que no es propiedad de la Corona española. Por la escalinata bajó Barry Bennett, estadounidense con ínfulas de virrey autoproclamado. ¿Quién es este personaje? Se lo señala como un asesor político de Donald Trump. Cumplió esa función durante un periodo, pero lo cierto es que se trata de un empleado de Tactic Global, una empresa radicada en Estados Unidos. Tactic Global es propiedad de Leonardo Scaturice, un oscuro empresario argentino ligado a los servicios de inteligencia que ganó relevancia desde la asunción de Javier Milei. ¿A qué se dedica esta empresa? Yo adivino.
Yo creo que fabrican tornillos, ¿no? Frío, frío. Bueno, cultivarán soja, Argentina, tal. Más frío que el norte de Siberia. Voy a citar, abro comillas, ofrecemos estrategias de desarrollo global, ayudando a las empresas a identificar y aprovechar nuevas oportunidades en mercados emergentes y consolidados de todo el mundo, desde la promoción de políticas públicas y el cumplimiento normativo hasta la estrategia de entrada al mercado y el desarrollo de alianzas. Tactic Global es su socio de confianza para afrontar las complejidades del entorno global. Entonces, porque no entendí, ¿a qué se dedican? Pues se dedican, compañera, a que no se entienda a qué se dedican, a eso se dedican. Ese es el secreto. La mercancía que trafica Tactic Global por detrás de todo este palabrerío es influencia, contactos, agenda. Trafican negocios privilegiados que se abren a partir de los contactos con el poder político de turno. En declaraciones al Tiempo Argentino, Bennett dijo, el gas natural es una oportunidad enorme, es algo con lo que no han podido hacer mucho hasta ahora, pero necesitan sacarlo del país. Tenemos que vender ese gas a Europa. Cada argentino ganará dinero con ese proceso. ¿Le podríamos enviar mi cuenta bancaria, por favor, Ina, a ese señor? Así me empiezan a depositar lo que voy a ganar por ser argentino, porque ese gas es mío también. Esta tarde se lo pasamos. Déjanos grabar el programa. Bennett está muy interesado en tu país, en que tú cobres de sus recursos, evidentemente. Lo cito nuevamente a Bennett. Washington está entusiasmado con las oportunidades en Argentina. Tecnología, datos, uranio, plantas nucleares. Es el comienzo de algo muy grande. Dios bendijo a la Argentina con sus recursos. Litio, uranio, gas, petróleo, energía hidroeléctrica. En Estados Unidos nos encantaría tener todo eso. Nuestro objetivo es ayudar a producir. Se antojan los recursos naturales y en su paso por Buenos Aires el vínculo principal de Bennett fue con Santiago Caputo, asesor de Milei. Entre las áreas de gobierno en las que Caputo ubicó a sus alfiles se encuentran los servicios de inteligencia. La Secretaría de Inteligencia de Estado contrató a la empresa Tactic Global en la que trabaja Bennett para que brinde servicios de lobby en Estados Unidos. Los servicios de lobby que presta son en realidad de ida y vuelta, además de hacer lobby en Estados Unidos a favor de los intereses de algunos funcionarios argentinos, hace lobby en Argentina a favor de los intereses estadounidenses y de esos mismos funcionarios que lo contratan. Una puerta giratoria. ¿Cómo es esto? Bennett utiliza la chapa, la excusa de tener contacto con Trump para disciplinar al poder político en Argentina. Y una parte del poder político argentino efectivamente se deja disciplinar por esta parodia de virrey. En la escena política argentina, además del peronismo y de la Libertad Avanza, de Milei, hay una serie de bloques y de gobernadores que se encuentran en posiciones intermedias. Allá les decimos Corea del Centro. Durante la primera etapa del gobierno de Milei, esos bloques fueron cómplices para aprobar las leyes enviadas por el gobierno. En los últimos meses, olfateando el desgaste que empieza a sufrir Milei, su olor a derrota, se dieron vuelta y empezaron a votar junto a el peronismo. Bennett, junto a Santiago Caputo, se reunió con 3 diputados que son jefes de bloques parlamentarios. Cristian Ritondo del PRO, Rodrigo de Loredo de la UCR, también conocidos como radicales, y Miguel Pichetto, un peronista rancio y pro Estados Unidos. Luego se reunió Bennett también con un grupo de gobernadores que se hacen llamar Provincias Unidas. Son aquellos que pretenden que no están ni con Dios ni con el diablo, pero que les encanta el olorcito a azufre. ¿Cuál fue el objetivo de todas esas reuniones? Bueno, Estados Unidos se convierte en el eje ordenador de la política argentina. Interviene con todo su peso para afirmar un bloque político que le dé gobernabilidad a Milei en un momento donde el agua le llega al cuello. ¿Cuál fue el resultado de esa intromisión? Gobernadores, senadores y diputados que desafiaban a Milei bajaron el copete. Días atrás gruñían como un Rottweiler y ahora son un caniche toy recién salido de la peluquería. ¿Cómo se verifica en la realidad esta misteriosa transformación de Rottweiler en caniche? En las declaraciones que citó Ina, Bennett mencionaba que una de las cosas en las que Estados Unidos estaba interesadísimo es en quedarse con las centrales de energía nuclear. El Senado argentino iba a sesionar para blindar las centrales e impedir la
privatización. Mágicamente algunos cambiaron de parecer. Mágicamente, por arte de magia se hacen esas cosas. En sus contactos con los gobernadores, Bennett hizo lobby en favor de un trato preferencial para las empresas estadounidenses que están interesadas pues, en el litio, el uranio, el petróleo y las tierras raras, como no. Dentro del paquete que impulsa el virrey, también incluye una reforma laboral, seudónimo para decir baja de salario, y reforma tributaria, otro eufemismo para decir que los argentinos pagarán muchos impuestos, pero las empresas estadounidenses no. En otro ámbito y en otro contexto, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, dijo sin anestesia que el objetivo de los gobiernos tiene que ser el de reducir los salarios. Escuchen. But the third step is the most important and the most difficult one. Carry people with you. Get people to understand that a ballooning deficit and more public spending not necessarily good for them. And that is where I see it across, not just in the United States, everywhere. We still haven't figured out how to do that, how to bring people with us on things that are tough. In my part of the world, in Central and Eastern Europe, we have had examples of brave leaders doing very difficult stuff, cutting pensions and wages by 40–50% and being re-elected. Why? Because they carried people with them. There is confidence that needed to be done. We now look at Argentina. Argentina is taking a very dramatic adjustment program forward. The success is going to be based on carrying people with you. Ay, todavía no hemos encontrado la forma de empobrecer a las personas y que al mismo tiempo nos aplaudan, nos quieran y nos voten. Qué pena, Kristalina. Seguro que ya vas a encontrar la manera de tener esta fórmula. Podés aprender mucho de Javier Milei, que él sí encontró la fórmula. De hecho, fíjate cómo le fue en el centro de la ciudad de Buenos Aires hace muy poquito. He ahí la fórmula de Milei, abucheos en la calle, allá donde pasa casi todos los días. Pasando en limpio, lo que tenemos entonces es un individuo, les acabamos de hablar de un individuo con ínfulas de virrey que no tiene un cargo oficial, que fue asesor de Donald Trump y que usa pues esa tapadera como si lo siguiera haciendo, pero es en realidad empleado de una empresa llamada Tactic Global. Esta firma, que es propiedad de un empresario argentino, fue contratada por Santiago Caputo para hacer lobby en Estados Unidos. En lugar de hacer lobby en Estados Unidos, Bennett viaja a la Argentina para hacer dos cosas distintas. Una es lobby a favor de los intereses de Estados Unidos en Argentina. Hasta ahí parecería que la relación laboral pues está invertida. La segunda cosa que hace es que los diputados y senadores se disciplinen ante Santiago Caputo, que tampoco es un funcionario de gobierno, pero es quien contrató a la empresa en la que trabaja Bennett. Sé que lo que estoy diciendo es muy confuso porque ante eso estamos, efectivamente, una ensalada donde se cruza lo público, lo privado, lo individual, la política con los negocios y pues con la geopolítica. Lo que debería ser una relación entre dos estados, entre Donald Trump y Javier Milei, los dos payasos que dirigen sus países, la convierten en una trama de negocios y de corrupción. De eso estamos hablando cuando hablamos de lobby. En Estados Unidos la corrupción está legalizada bajo la forma de lobby. En la Argentina del virrey Bennett y del empleado Milei, la corrupción no está legalizada, pero es el único objetivo del plan del gobierno. Hacer negocios, recibir sobornos, garantizar el avance del narcotráfico y robar todo lo que se pueda antes de que pues, un pueblo cansado expulse al virrey y al empleado. Gracias, compañeros.
Yo creo que este es como el préstamo del FMI, pero, o sea, además de que, se volvió al fondo en su momento, es como la deuda de Macri y del FMI que nos dejó un agujero así y nadie habla de eso todavía. Pero peor, porque tenés atrás a Estados Unidos, que nunca el interés real de Estados Unidos va a ser. Estamos hablando de países que tienen mentalidad imperialista. O sea, detrás de esto también está Israel, es decir, tenemos un montón de aristas, me parece, por las que te puedo decir que está mal lo que suena. Y hoy nos acompaña en la mesa de análisis Juan Grabois, dirigente político y candidato a diputado en las elecciones legislativas de 26 de octubre. Juan, muchísimas gracias por estar aquí. Juan, ¿cómo calificas el rol de Estados Unidos en esta elección del 26 de octubre? Su apoyo tan explícito, ¿crees que va a ayudar a Milei o al contrario puede generar una suerte de rechazo? Creo que hay que verlo desde distintos puntos de vista, ¿no? Por un lado, desde luego, desde una óptica de soberanía, es un nivel de injerencismo explícito, pocas veces visto en la historia latinoamericana. Siempre las formas de injerencia en los procesos políticos internos fueron un poco más sutiles. En este caso es un claro condicionamiento a proceso electoral específico en un país, así que, bueno, en realidad devela lo que realmente sucede, ¿no? Los países poderosos intervienen en los procesos políticos de los países oprimidos. Por otro lado, tenemos acá un dicho del gran maestro Jauretche, que peor que el gringo que te compra es el criollo que te vende. Milei fue arrastrado a pedir una reunión con Trump, un salvataje con Trump, y Trump lo humilló. No le dio una reunión solo en el Salón Oval, y le dijo en un almuerzo multitudinario que sí, que tal vez lo podía ayudar. Hasta ahora a la Argentina no entró un solo dólar, ni de Elon Musk, ni de Trump, ni de ningún empresario norteamericano, salvo los del narcotraficante Fred Machado, que sí vinieron de Texas para financiar la campaña de Spert, que hoy no están más en la lista. Spert era el primer candidato de la Libertad Avanza, que es el partido de Milei. Logramos a través de exponer el caso que no lo sea más y que tenga que renunciar a su banca, que dimitir. Pero, bueno, esto que sucede con Trump es el resultado de un presidente que se arrastra vil y servilmente a Roma, y Roma no paga traidores. Así que las dos cosas: por un lado, un nivel de injerencia imperialista, colonialista, neocolonialista, pero muy, muy explícito, y por otro lado, un presidente con vocación colonial que se arrastra de manera denigrante. Ahora bien, ¿qué impacto va a tener esto en las elecciones? Creo que muy poco, ni para un lado ni para el otro. El pueblo argentino está preocupado por lo que está sucediendo en el país en términos de la situación de las familias, en términos de la situación de los barrios, con los casos de corrupción, la narcopolítica, y la verdad que creo que a los medios, por ahí la dirigencia, estamos más pendientes de lo que puede pasar, no ya en el Salón Oval, sino en un comedor poco triste, en algún rincón de Washington donde reciben a los bufones de Palacio. Estamos más preocupados los dirigentes y los medios de comunicación que la gente de a pie que va a ir a votar el 26 de octubre, creo yo, que mayoritariamente por Fuerza Patria, por el campo nacional, popular, peronista, humanista, latinoamericanista, porque se le cayó la careta al falso libertador. Entonces, mi percepción es que no cambia demasiado el amperímetro, pero sí es un mensaje de que hay un hombre en el poder en Estados Unidos que no tiene ningún tapujo en intervenir en los asuntos internos de cualquier país del mundo. Juan, gracias por estar en la base América Latina. ¿Pensás que efectivamente Trump puede soltarle la mano a Milei si tiene un mal resultado el 26 de octubre? ¿Ese ultimátum que escuchamos en la Casa Blanca puede que se ponga efectivamente en aplicación? A ver, hasta ahora Milei ha sido un aliado gratuito, es decir, un cipayo ad honorem. No recibió ningún tipo de apoyo más que pasamanos, que son los préstamos del Fondo Monetario Internacional, que le duran 6 meses, porque básicamente para lo que sirven es para financiar la formación de activos en el exterior, también conocida como fuga de capitales, que es básicamente
pagarle a los fondos de inversión que vienen a especular a la Argentina con tasas de interés del 30% en dólares, una estafa de la que después el resumen de cuentas la pagan los argentinos. Pero para entender un poco la psicología, el funcionamiento de Trump, hay que ver el caso de Brasil. Bolsonaro era un aliado mucho más importante que Milei para Trump, le prometió el oro y el moro, de hecho atacó al juez Moro por haberlo detenido, y cuando se dio cuenta de que no funcionaba esa estrategia de Bolsonaro, se enamoró repentinamente de Lula, y en un gesto de una heterosensibilidad pocas veces vista en la derecha, dijo que había tenido un momento de mucha química con Lula. Es decir, Trump es un tipo de negocios, es un pragmático que busca su propio interés, el interés del grupo de poder que lo sustenta y a lo sumo el interés imperial de los Estados Unidos. Si tiene que hablar con Milei, va a hablar con Milei, la verdad que más que darle órdenes no tiene otra cosa que hacer. Y el día de mañana los norteamericanos, los chinos, los rusos y la Unión Europea van a venir a hablar con nosotros. La diferencia es que nosotros vamos a hablarle de igual a igual, nosotros no vamos a permitir que se saquee la riqueza natural de la Argentina sin valor agregado, sin licencia ambiental, sin que quede para los humildes y la clase trabajadora de nuestro país más que las migajas y el derrame de lo que mana por las venas abiertas de nuestra patria. Juan, gusto en saludarte. ¿Cómo ves el clima social y político en tus recorridos de campaña y qué percibes que pueda pasar de cara al 26 de octubre a estas alturas? Yo veo que hay algo que sucedió con Milei que de alguna manera, nos guste o no, representaba algo, ¿no? Representaba un rechazo a como lo calificaba Podemos en España en sus inicios, un rechazo a la casta, y efectivamente en la Argentina nuestra propia coalición, nuestro propio movimiento, que tiene 70 años, 200 años de historia de lucha, Movimiento Nacional Popular de Liberación Argentino, se había castificado y burocratizado, y había todo un sector de laburantes que estaban en la informalidad, en la economía de plataformas, sobre todo de jóvenes, que veían esto, que veía que no se los representaba, que veía que cuando se hablaba de un Estado presente, de un Estado social de derecho, no tenía nada que ver con esa situación. Y vino un hombre que gritaba, que hablaba de manera disruptiva, que no se expresaba como los demás políticos, y de alguna manera los interpeló. Y ese hombre los traicionó. Se le cayó la careta, traicionó a su propia base electoral en los sectores populares, y esa traición en los barrios se siente, ¿no? El traidor se le pierde el respeto en los barrios. Y lo que yo veo es que ese sector de las capas populares, de los hombres jóvenes sobre todo, que lo apoyaba no está más, y que se quedó con el núcleo gorila, decimos acá, el núcleo fuertemente antiperonista, un 30% que fue el que históricamente apoyó a las dictaduras militares, digamos, ¿no? Porque acá tuvimos cosas peores que Milei. Y 25-30% un núcleo duro, antiperonista, deshumanizante, sobre todo de las clases altas, ¿no? De las clases altas y algunos sectores de la clase media aspiracional. Pero la verdad es que veo que está totalmente... ha perdido un poco el halo que tenía, ¿no? El halo de la novedad, el halo de lo disruptivo, el halo de esa rebelión que venía por la derecha, pero que era una rebelión al fin, y lo único que ha quedado es el elitismo, la maldad, el ajuste, el sadismo, la degradación del propio concepto y la identidad nacional a través de esta actitud servil con los Estados Unidos, la corrupción, ¿no? La corrupción, las estafas, y todo lo que yo me imagino que ustedes ya habrán visto de la narcopolítica, del escándalo de las criptomonedas, y una combinación entre recesión económica, destrucción de la industria nacional, aumento del desempleo, reducción de los salarios, reducción de las pensiones y jubilaciones, con un enriquecimiento de la élite gobernante. Juan, muchísimas gracias por tu análisis y te mandamos un fuerte abrazo desde Ciudad de México. A ustedes, a los amigos Ina, Marco y Estefanía, que están
dando esta pelea por la comunicación diversa, comunitaria y desde el pueblo. Un abrazo grande. Y llegamos al final del programa. No se olviden, como los que no han hecho esto todavía, de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube. Necesitamos 1 millón de suscriptores y también pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que ven en pantalla. También les vamos a dejar otro QR que les va a llevar directamente a la lista de reproducción de La Base América Latina en Spotify, porque muchos nos escuchan y no nos ven, aunque yo siempre les recomiendo verlos en pantalla. Hay materiales adicionales interesantes. Y nos vemos aquí mismo mañana.